Un saludo muy cordial tengan todos ustedes. Este es el capítulo 19 de nuestro libro de morfofunción que pertenece al aparato cardiovascular y se titula La sangre. Estas diapositivas fueron elaboradas por los docentes de morfofunción. Yo soy la doctora Maya Herbas Zamorano, soy médico con especialidad en nefrología y bueno, vamos a detallar los objetivos del tema. ¿Cuáles son las funciones de la sangre? Parte de los objetivos de este capítulo son describir las características físicas y los componentes principales de la sangre, explicar la formación de la sangre, describir la estructura, funciones, ciclo vital y producción de eritrocitos, describir la estructura, función y producción de los leucocitos o glóbulos blancos, describir la estructura, función, producción de lo que son las plaquetas. Determinar la importancia de los trasplantes de médula ósea y las células madre. Describir los mecanismos de la homeostasis, describir los factores que inhiben o promueven la coagulación y distinguir los distintos tipos, los distintos grupos sanguíneos, A, B, O y RH. Entonces, nosotros entramos a este tema que es bastante interesante. ¿Cuáles son las funciones de la sangre? La sangre, no olvidemos que está compuesta o se clasifica dentro de lo que son los tejidos conectivos. Es un tejido conectivo líquido que tiene dos grandes partes que son la porción celular y la matriz extracelular. La sangre tiene determinadas propiedades que son muy interesantes. Tal cual como describe el libro, la temperatura se encuentra a 38 grados centígrados, el pH, que es decir, la concentración de hidrogeniones, se encuentra entre 7.35 a 7.45 y tiene las siguientes funciones descritas a grandes rasgos, como son el transporte de sustancias, la regulación del medio interno y básicamente esa función vital que es la protección. Nosotros podemos detallar en este gráfico que se encuentra en el libro, podemos detallar de que la sangre está compuesta básicamente por lo que son los elementos formes y el plasma. Dentro de los elementos formes, la gran mayoría corresponde a lo que son los eritrocitos. Tenemos una discreta capa leucocitaria compuesta por leucocitos y plaquetas. Si es que nosotros viéramos parte de una muestra de sangre en un tubo que estuviera centrifugado. Nosotros podemos evidenciar en este frotis de sangre la gran presencia de lo que son los glóbulos rojos, estructuras bicóncavas, anucleadas, y nosotros podemos distinguir, si ustedes detallan la figura, pequeñas estructuras, casi como fragmentos celulares que corresponden a las plaquetas. Macroscópicamente nosotros podemos detallar que existen unas estructuras que no son ni glóbulos rojos ni plaquetas y se conocen como glóbulos blancos y según la disposición de sus gránulos son granulares o agranulares. Más adelante vamos a ver la clasificación de estos glóbulos blancos. Nosotros podemos ver en este gráfico, que también se encuentra en el libro, que la sangre constituye el 8% del peso corporal total y el resto, el 92% restante, constituyen otros líquidos y otros tejidos. Si nosotros vamos a desglosar este componente sanguíneo, volvemos a lo que habíamos mencionado. Está compuesto básicamente por lo que es el plasma y los elementos formes o los elementos celulares que se encuentran en este tejido conectivo líquido. Tenemos que el plasma se encuentra compuesto básicamente entre el 90-91.5% por lo que es el agua. Tenemos que dentro del plasma
un 7% corresponde a lo que son proteínas y un 1,5% a otros solutos. Podemos evidenciar que dentro de estos otros solutos se encuentran lo que son los electrolitos, los nutrientes, los gases, tenemos sustancias reguladoras y productos de desecho. Dentro de lo que son las proteínas, estas se subdividen en lo que son las proteínas, las albúminas, un 54%, las globulinas, el 38%, el fibrinógeno, el 7%, y otro tipo de proteínas que constituyen en condiciones fisiológicas el 1%. Vemos que los elementos formes que están dibujados en este gráfico corresponden a los eritrocitos, que se los puede distinguir claramente, a los glóbulos blancos, que tienen una característica celular, ya sea que portan gránulos o no portan gránulos, y estas estructuras celulares que son mucho más pequeñas, que se denominan plaquetas. Estas estructuras celulares mucho más pequeñas constituyen entre 150.000 a 400.000 por microlitro. Vemos que los leucocitos son un número entre 5.000 a 10.000 leucocitos por microlitro. Y podemos evidenciar que existen de 4,8 millones a 5,4 millones de eritrocitos por microlitro. Entonces, volvemos a lo que habíamos mencionado. La gran mayoría de los elementos formes presentes en la sangre corresponden a lo que son los eritrocitos, también conocidos como glóbulos rojos. Nosotros podemos distinguir que los leucocitos tienen características diferentes entre ellos, los cuales hacen que tengan una clasificación que puede distinguirse claramente en un hemograma, ya cuando uno habla de la práctica clínica, que en otros cursos posteriores de la universidad podrán ver. Nosotros podemos evidenciar que existe un 60 a 70% de este grupo de leucocitos que está compuesto por los neutrófilos, un 20 un 25% que está compuesto por los linfocitos y de 3 a 8% compuesto por los monocitos, los eosinófilos de un 2 a 4% y de 0,5 a 1% encontramos basófilos. Esto es en una condición fisiológica, es decir, en una condición normal. Más adelante vamos a ver un cuadro donde podemos encontrar alteraciones respecto a la cuantificación de neutrófilos, de linfocitos, de monocitos, de eosinófilos y basófilos. Y estas son orientativas dentro de la práctica clínica para evidenciar situaciones fisiopatológicas conocidas como enfermedades. Tenemos que dentro de la formación de la sangre existe un término que se denomina hemopoiesis o hematopoiesis, y esto no es nada más que la formación de la sangre. Y podemos evidenciar que esta formación de sangre en distintos momentos de la vida se produce en distintos lugares. Podemos evidenciar que durante la vida embrionaria, el lugar, el centro de la hemopoiesis o hematopoiesis es el saco vitelino. Podemos evidenciar a su vez que en la vida fetal ya son los órganos del sistema retículo endotelial y parte de lo que es el timo y los nódulos linfáticos los que producen sangre. Finalmente, 3 meses antes del nacimiento, ya la médula ósea roja que se encuentra en los huesos ya empieza a producir sangre y esta se convierte en fábrica, centro productor de sangre a lo largo de la vida. Entonces nosotros podemos encontrar que los huesos del esqueleto axial, el pectoral, el hueso coxal y las epífisis proximales de los huesos largos son los que alojan esta médula ósea roja para la producción de sangre. En este gráfico podemos evidenciar que esta producción de sangre nace a partir de una única célula madre pluripotencial, es decir, esta célula madre bajo distintos estímulos puede subdividirse en otro tipo de células. Ya lo dice su nombre, pluripotencial.
Dentro de la división celular según distintos estímulos, estas células madres pluripotenciales pueden convertirse en mieloides o pueden dar lugar a células madres mieloides y pueden tener también células madres linfoides. Y ya su nombre nos indica la diferencia que existirá en cuanto a la maduración de estas células y que terminarán siendo cuando ya estén completamente maduras. Estas células madres mieloides dan lugar a lo que son las unidades formadoras de colonias. Dentro de estas unidades formadoras de colonias tenemos las unidades formadoras de colonias de los eritrocitos, las unidades formadoras de colonias de los megacariocitos y finalmente las unidades formadoras de colonias de los granulocitos macrófagos. Entonces, nosotros podemos evidenciar que cada una de estas unidades formadoras de colonias dan lugar a determinados tipos celulares. Podemos evidenciar que la unidad formadora de colonias de eritrocitos, tal como su nombre indica, dan lugar a los proeritroblastos. No olvidemos nosotros que ya en clases previas escuchamos el concepto de la célula del blasto. Y el blasto no es nada más que una célula de determinado tipo que es inmadura. Entonces, nosotros encontramos en esta primera columna al proeritroblasto. El proeritroblasto todavía tiene lo que es un núcleo, tiene todo el aparato para metabolizar, pero en algún momento, por diferentes estímulos, este proeritroblasto eyecta su núcleo, pierde su núcleo. Por lo tanto, no vamos a olvidar de aquí en adelante que los glóbulos rojos son células anucleadas, son células sin núcleo. Y precisamente esta capa, esta eyección del núcleo, no permite que estas células, como son los glóbulos rojos, se reproduzcan ya durante la vida adulta. Una vez que el núcleo se ha eyectado del glóbulo rojo, este se denomina reticulocito todavía cuando se encuentra saliendo de la médula en sus formas más jóvenes. Posteriormente, ya encontramos como un glóbulo rojo o un eritro y lleva el apellido cito, ya es una célula roja madura. ¿Qué es lo que sucede con los megacarioblastos? Los megacarioblastos son células a partir de las unidades formadoras de colonias de megacariocitos. El megacardioblasto, igual que el proeritroblasto, es una célula inmadura. Por diferentes estímulos, estas células maduran y se denominan megacariocitos. Sucede también que a partir de determinados estimulantes, estas células grandes, que son los megacariocitos, se fragmentan y dan lugar a lo que son estos pedazos pequeños de células que se denominan plaquetas. Estas contienen básicamente muchas vesículas en su interior que nosotros vamos a ver más adelante cómo influyen estas en la coagulación. Tenemos que estas células madres mieloides dan lugar a las unidades formadoras de colonias de macrófagos granulocitos. Y ya aquí nosotros podemos encontrar básicamente qué tipo de células forman estas. Si da lugar a los macrófagos, entonces dará lugar a lo que son los monoblastos, que bajo distintos estímulos madurarán a lo que son los monocitos, y una vez que estos empiezan a patrullar distintos lugares, se dirigen hacia la periferia, donde alcanzan una maduración y una transformación en lo que son las células denominadas macrófagos. Tenemos que dentro de estas unidades formadoras de colonias de los macrófagos, granulocitos macrófagos, podemos encontrar estas tres formas jóvenes: el mieloblasto eosinófilo, el mieloblasto basófilo y finalmente el mieloblasto que simplemente es conocido de esa forma. El mieloblasto eosinófilo madura a lo que son los eosinófilos. El mieloblasto basófilo madura a lo que son los basófilos y tenemos que el mieloblasto simple madura a lo que son los neutrófilos.
Más adelante nosotros vamos a ver por qué se llaman, porque tienen estos distintos nombres. Nosotros podemos observar ya en el gráfico que estas células contienen unos gránulos en su interior. Todas estas células se pueden observar con gránulos en su interior y que tiene un núcleo que tiene distintas formas. Entonces, debido a que a determinada resolución microscópica se observan gránulos, estos son conocidos como los leucocitos granulares. A diferencia de lo que nosotros podemos ver con estos linfocitos. Estos linfocitos derivan de lo que es la célula madre linfoide. Y esta célula madre linfoide, debido a distintos estímulos, todos estos maduran según los estímulos. Los linfoblastos T maduran a linfocitos T, los linfoblastos B maduran a lo que son los linfocitos B y estos más adelante dan lugar a lo que son los plasmocitos que tienen mucha relación con los anticuerpos inmunoglobulinos. Y finalmente tenemos los linfoblastos natural killer que evolucionan a lo que son las células natural killer. Entonces, nosotros vamos a detallar a los eritrocitos. Los eritrocitos, al perder su núcleo, obtienen una forma bicóncava. Entonces nosotros podemos ver que este eritrocito tiene una longitud, un diámetro de 8 micrómetros. Nosotros podemos ver la vista superficial que tiene una forma cóncava y en un corte transversal podemos ver que es una estructura celular bicóncava. El glóbulo rojo transporta por excelencia una proteína denominada hemoglobina. Esta hemoglobina tiene una formación por excelencia dado por lo que son parte de las proteínas, que son las globinas, que tienen una formación de cadenas polipeptídicas beta y alfa, y que a su vez tienen una porción hemo que contiene una porción hierro. Todo esto con el objetivo de transportar oxígeno a los tejidos. Podemos ver que la formación y destrucción del eritrocito tiene distintos pasos. Entonces nosotros podemos ver que el ciclo de vida del eritrocito empieza cuando los macrófagos en el vaso, el hígado o la médula ósea empiezan a destruir a los eritrocitos que están desgastados o rotos. ¿Qué es lo que sucede una vez que estos eritrocitos han sido fagocitados por estos macrófagos? Entonces, ustedes van a conceptualizar, van a llevar la idea de que en el cuerpo muchas de las sustancias, muchos de los elementos se reciclan. Es decir, una vez que estos glóbulos rojos han liberado su contenido, se separan las porciones globina y hemo. Entonces deja de ser hemoglobina, se separan estas dos porciones. ¿Qué es lo que sucede con la globina? No se olviden que la globina es una proteína. Esta proteína, por diferentes estímulos, se fragmenta en lo que son los aminoácidos. Y los aminoácidos son reutilizados para lo que es la síntesis de proteínas. Puede ser nuevamente de hemoglobina o de otro tipo de proteínas. Tenemos que esta fracción hemo, a través de la transferrina que la transporta, llega al hígado, ya en su porción de hierro. Dentro del hígado, esta nuevamente es transportada fuera del hígado a lo que es el hueso para ser reciclada y nuevamente conformar lo que es la hemoglobina. Esta porción de hierro que se une a la globina se une a una molécula de vitamina B12 y bajo el estímulo de lo que es la eritropoyetina empieza la producción nuevamente de glóbulos rojos a nivel de lo que son las epífisis proximales de los huesos largos. Y esto impresiona que es una cabeza de fémur. Entonces sucede la eritropoyesis en la médula ósea
roja. Finalmente, este glóbulo rojo nuevito sale a la circulación y circula por un promedio de 120 días para, dentro de este tiempo, ser nuevamente reciclados. ¿Qué es lo que sucede con la porción hemo? La porción hemo se convierte en parte de lo que es la biliverdina. La biliverdina, a su vez, sigue un paso que es conocido que se transforma en bilirrubina, la cual, de forma indirecta, viaja hasta el hígado para conjugarse y convertirse una porción de esta en una forma directa. Entonces, esta bilirrubina, ya conjugada, se almacena en la vesícula y se elimina por diferentes estímulos hacia el intestino delgado. Esta bilirrubina que se ha liberado al intestino delgado, en presencia de lo que son las bacterias intestinales, se convierten en urobilinógeno. El urobilinógeno no viaja hacia el riñón y ya es excretado como urobilina. Y parte de este urobilinógeno sigue su curso a través de lo que es el intestino y se elimina como la estercobilina a través de las heces. Tenemos que la eritropoyesis se da a partir de un estímulo. Este es un fenómeno controlado. Entonces, por ejemplo, cuando existe una disminución de la perfusión de oxígeno al riñón, es decir, de la cantidad de oxígeno que le llega al riñón, los receptores en las células renales empiezan a liberar la eritropoyetina hacia la sangre. La eritropoyetina estimula a los proeritroblastos de la médula ósea roja para que maduren de una forma más rápida. ¿Y qué es lo que sucede? Estos proeritroblastos se convierten en reticulocitos y estos salen rápidamente a la circulación. Entonces, una vez que salen de una forma mucho más rápida a la circulación, aumentan la distribución de oxígeno a lo que son los tejidos periféricos. Entonces, nosotros podemos ver de que este estímulo es una retroalimentación negativa. Una vez que existe mayor perfusión de los tejidos, ya no hay necesidad de liberar tanta eritropoyetina. Los receptores de las células renales ya no detectan esos niveles bajos de oxígeno y por lo tanto ya no incrementan la producción de sangre. Y aquí hay un ejemplo de un corredor procedente de Kenia. Entonces, en el libro citan bastante bien lo que es la producción, tal vez no artificial, pero sí una producción extra de sangre a través de estimular la eritropoyetina. Muchos deportistas, muchos deportistas, sean estos ciclistas, sean estos maratonistas, empiezan a entrenar en lugares de una altitud considerable. ¿Para qué? Para que debido al estímulo de la disminución de la presencia o de la presión parcial de oxígeno en altitudes, el riñón estimule la producción de eritropoyetina y siga este círculo. ¿Para qué? Para que ellos tengan una mayor cantidad de volumen de sangre, la sangre esté mucho más viscosa y esto aumente la perfusión de los tejidos una vez que estos atletas bajan, por ejemplo, a nivel del mar. Si nosotros leemos lo que son los leucocitos también conocidos como glóbulos blancos, ya van a ver ustedes en la práctica clínica cómo estos leucocitos conocidos como glóbulos blancos tienen unas funciones primordiales, vitales en lo que es el mantenimiento de la homeostasis. Tenemos
Que la clasificación de estos leucocitos, como ya veníamos adelantando, se da en presencia de los gránulos que contengan en su interior, en su citoplasma. Nosotros desde ya podemos ver que los leucocitos granulares contienen una serie de gránulos que se pintan, vamos a ver, según determinadas características. Y tenemos que los leucocitos agranulares no presentan de una forma macroscópica, de una forma microscópica, estos gránulos y por eso se los denomina agranulares, no siendo real que estos no porten determinadas vesículas y gránulos. Entonces tenemos que los leucocitos granulares, según su tinción, se clasifican en lo que son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Entonces vemos que los gránulos de los neutrófilos, como podemos observar aquí, son mucho más pequeños que los de los otros leucocitos granulares. Debido a que estos gránulos no atraen fuertemente los colorantes ni ácidos ni básicos, son aparentemente neutros, se los denomina neutrófilos. ¿Qué es lo que sucede con los eosinófilos y los basófilos? Los eosinófilos poseen gránulos un poco mayores que tienen lo que es la coloración rojo-naranja una vez que están expuestos a tintes o a tinciones ácidas, a diferencia de lo que sucede con los basófilos. Los basófilos tienen gránulos redondeados de un tamaño variable y se tiñen de azul cuando están expuestos a tinciones básicas. Nosotros podemos ver a su vez que el núcleo de los neutrófilos, o conocido también como polimorfonucleares, se da porque este núcleo tiene formas diversas dentro de esta célula y por eso también se lo conoce como un polimorfo nuclear. Nosotros podemos evidenciar que estos linfocitos no contienen estas tinciones. Existen los monocitos, que usualmente el monocito tiene un núcleo con una forma de riñón o herradura. Su citoplasma es gris azulado y tiene más o menos una apariencia espumosa. Una vez que estos monocitos migran a lugares distales, a los tejidos después de haberse producido, estos se convierten en los poderosos macrófagos. Estos macrófagos tienen la capacidad de actuar en situaciones de infección, inflamación y tal como su apellido cita, digieren determinados restos celulares. Cuando vean más allá en las prácticas clínicas, ya durante la aplicación clínica de estos conocimientos, ustedes van a ver la importancia de lo que son los macrófagos al momento de eliminar los detritos celulares. Entonces tenemos que la función de estos leucocitos, la función de todos estos leucocitos, es de protección contra el estrés, contra microorganismos invasores. Nosotros podemos encontrar esta cuenta de leucocitos alterada en distintas situaciones patológicas. Pero antes de hablar de lo que son las situaciones patológicas, vamos a ver lo que es este fenómeno de la migración leucocitaria. Entonces podemos ver que la molécula, que esta migración leucocitaria, los neutrófilos y los macrófagos están circulando por la sangre y son atraídos por este fenómeno de quimiotaxis. Significa que de forma química, estos neutrófilos y macrófagos deciden aproximarse a determinados lugares. Los neutrófilos liberan la lisocina, las defensinas y los oxidantes para lo que es la defensa del cuerpo contra determinados microorganismos. Aquí nosotros podemos ver cómo el neutrófilo se encuentra dentro del vaso sanguíneo. Podemos ver las células endoteliales
y el fenómeno de migración empieza con lo que es el rodamiento o rolling, la adhesión del neutrófilo a lo que es el endotelio y el paso entre las células endoteliales. Aquí podemos ver que los neutrófilos contienen en su superficie lo que son las integrinas y existen las selectinas en lo que es la superficie de las células endoteliales. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los glóbulos blancos? ¿En qué situaciones se elevan o disminuyen? Sepan ustedes que lo que habíamos visto en este conteo, esto es una distribución fisiológica normal. Entonces, ¿en qué situaciones esto deja de ser normal? ¿O en qué situaciones uno deja de encontrar esa cuantificación con esa proporción? Y nosotros tenemos, por ejemplo, con los neutrófilos, que estos pueden incrementarse o incluso disminuir. Cuando están incrementados, básicamente dentro de la clínica nos orientan a que se tratara de una infección en curso, usualmente las infecciones bacterianas. También sucede que se elevan lo que son las quemaduras, el estrés y la inflamación. Tenemos que un recuento bajo puede indicar la exposición a la radiación, toxicidad por fármacos, deficiencia de vitamina B12, incluso enfermedades inmunomediadas como el lupus eritematoso sistémico. Tenemos que los linfocitos se elevan en lo que son las infecciones virales, ciertos tipos de neoplasias o cáncer, como lo que es la leucemia, las mononucleosis infecciosas. Se elevan, mejor dicho, disminuyen en lo que son las situaciones de enfermedades prolongadas, infecciones por el virus de inmunodeficiencia humana, la inmunosupresión inducida o la inmunosupresión secundaria a otras enfermedades y el tratamiento con cortisol. Tenemos que los monocitos se elevan en las infecciones virales, al igual que los linfocitos, en las micóticas y en esta infección por el Mycobacterium tuberculoso, que por ejemplo en Bolivia es una situación endémica. Los monocitos se elevan también en las leucemias y en otras enfermedades crónicas. Disminuyen cuando se suprime la médula ósea o se trata con cortisol. Tenemos que los eosinófilos se elevan en reacciones alérgicas, infecciones parasitarias, enfermedades autoinmunes. Tenemos que disminuyen en la toxicidad por fármacos, estrés, reacciones alérgicas agudas. Y finalmente tenemos los basófilos que aumentan las reacciones alérgicas, las leucemias, cánceres, hipotiroidismo. Y también podemos encontrar que estos bajan en situaciones fisiológicas como el embarazo, la ovulación, y bajan en situaciones patológicas como es el estrés y el hipotiroidismo. Pasando a este otro grupo celular que son las plaquetas, nosotros ya habíamos visto que la trombopoyetina estimula a esta unidad formadora de colonias de megacariocitos para la transformación en megacarioblastos. Estos megacarioblastos alcanzan a madurar y se denominan megacariocitos y se fragmentan en 2000 a 3000 partes que dan lugar a las plaquetas, es decir, que cada megacariocito da lugar a 2000 o 3000 plaquetas. A su vez, estas plaquetas tienen vesículas, son células anucleadas, igual que los glóbulos rojos, y contienen gránulos que vamos a ver que ayudan en la coagulación. Las plaquetas tienen un tiempo de vida de 5 a 9 días y los glóbulos rojos no olviden que tienen un tiempo de vida de 120 días. ¿En qué consisten los trasplantes de médula ósea? Los trasplantes de médula ósea tienen indicaciones puntuales. Se da en pacientes que tienen anemia aplásica, algunas leucemias, mieloma múltiple, los distintos tipos de linfoma y las talasemias. ¿En qué consiste? En destruir la médula ósea, ya sea por quimioterapia y o radiación, e instaurar parte de médula ósea de un donante sano. ¿Qué es lo que puede suceder en esta situación? Como se destruye la médula ósea por quimioterapia o radiación,
puede llevar a un fenómeno de inmunosupresión severa en este paciente y como consecuencia el paciente puede presentar infecciones que lo pueden llevar a la muerte. Una vez que se instala médula ósea de un donante sano, esto puede dar lugar a una reacción que se llama enfermedad del injerto contra el huésped, donde el injerto, es decir, la médula ósea trasplantada, empieza a producir anticuerpos contra las células del propio huésped, situaciones que son graves para el paciente. ¿Qué es la hemostasia? La hemostasia es una secuencia de respuestas que detienen el sangrado. Básicamente hay que recordar este concepto. Y consiste la hemostasia en tres fenómenos: el espasmo vascular, la formación del tapón plaquetario y la coagulación. Este espasmo vascular se da gracias a este fenómeno que es el reflejo al dolor, la liberación de las sustancias de las plaquetas y el espasmo producido por daño hacia el músculo liso. Ahora, ¿cómo se forma el tapón plaquetario y en qué consiste la coagulación? Nosotros podemos ver que el tapón plaquetario, inicialmente estas plaquetas que están circulando en el torrente sanguíneo, se adhieren a las partes del vaso sanguíneo que están lesionadas, ya que este vaso sanguíneo lesionado expone sus fibras de colágeno. Entonces, este fenómeno se conoce como la adhesión plaquetaria. Una vez que se han pegado al vaso por la exposición de las fibras del colágeno, sigue la reacción de la liberación de las plaquetas. ¿Y en qué consiste esto? Estas plaquetas se activan y extienden proyecciones que, como podemos ver aquí, permite que éstas interactúen unas con otras. Y además, la figura es bastante clara. Las vesículas que llevaban las plaquetas empiezan a liberarse a lo que es el torrente sanguíneo de forma local. Y esta fase conocida como reacción de liberación plaquetaria libera lo que es el adenosin difosfato y el tromboxano A2. Esto tiene función como vasoconstrictor y lleva a mayor contracción del músculo liso. Finalmente, sigue la fase de la agregación plaquetaria. Esta fase hace que las otras plaquetas que están ahí interactuando unas con otras empiecen a pegarse, se vuelven mucho más adherentes y existe lo que es la formación del tapón plaquetario. Ahora, nosotros podemos ver en qué consiste la coagulación. La coagulación consiste en la formación de un coágulo. Esta coagulación se da a partir de lo que son la vía extrínseca y la vía intrínseca. Nosotros podemos ver en la vía extrínseca que debido al traumatismo tisular se expone lo que es el factor tisular o tromboplastina. No olviden que la coagulación es una cascada de reacciones enzimáticas y para estas reacciones enzimáticas es elemental y fundamental la presencia de calcio, como todos ustedes pueden ver aquí. Entonces, en presencia del calcio, el factor tisular lleva a la activación del factor 10 y del factor 5 en presencia del calcio. ¿Para qué? Para activar la protrombinasa, la cual activa o lleva a la transformación de protrombina en trombina. Esta, a su vez, lleva lo que es la transformación del fibrógeno, que se encuentra en hebras de fibrina laxa, a lo que son las hebras de fibrina consolidadas gracias al factor 13 activado. Todo esto pueden detallar que es en presencia del calcio. Podemos encontrar que esta vía intrínseca es un poquito más compleja que la vía extrínseca y también consiste en el traumatismo,
en este es tisular y en este es un traumatismo vascular. Por algún motivo, por alguna situación, el endotelio se daña y expone sus fibras de colágeno, tal como habíamos visto en la formación del tapón plaquetario. Este colágeno permite la atracción de estas plaquetas que empiezan a liberar todos los elementos que contienen en sus vesículas. Y estas plaquetas están activadas y liberan lo que son los fosfolípidos plaquetarios. Una vez que el factor 12 se ha activado también en presencia de calcio, más los fosfolípidos plaquetarios activan lo que es el factor 10 en presencia de calcio y el factor 5 para activar la protrombinasa para que ésta cambie el estado de la protrombina en trombina en presencia de calcio y a su vez esta trombina nuevamente ejerza su efecto sobre el fibrinógeno junto con lo que es el factor 13 activado para consolidar las hebras de fibrina. Eso es la coagulación. Finalmente, los grupos sanguíneos. Todos nosotros, o bueno, la mayoría de nosotros hemos podido realizarnos alguna vez por distintos motivos lo que es la detección del grupo sanguíneo, la tipificación del grupo sanguíneo, aclarando el término. ¿De dónde sale esto de agrupar los grupos sanguíneos? Resulta que los glóbulos rojos, igual que todas las células del cuerpo humano, de todos los individuos, exponen en su superficie una glucoproteína o un glucolípido denominado antígeno. Este antígeno le da la característica al glóbulo rojo o al eritrocito de ser, por ejemplo, a quienes se les detecta el antígeno A en la superficie del glóbulo rojo pertenecen al grupo A. Quienes tienen el antígeno B en la superficie son los del grupo B y quienes tienen el antígeno A y B son del grupo AB. Y todos ustedes estarán pensando en este momento a qué grupo pertenecen y qué tipo de antígenos tienen en la superficie de glóbulos rojos. Por ejemplo, los eritrocitos que no contienen ningún tipo de antígenos son los del grupo O en algunos lugares se denomina el cero. No presenta antígenos ni A ni B. Entonces, el plasma de estas personas, por ejemplo, de los que pertenecen al grupo A por tener antígeno A en la superficie del eritrocito, tienen ya formados anticuerpos contra el antígeno B. El plasma de los del grupo B, es decir, la gente que tiene los eritrocitos con antígeno B en sus superficies, tienen anticuerpos contra el A. Y finalmente, los del grupo AB no contienen ningún tipo de anticuerpo en su sangre, a diferencia de los del grupo o 0, que tienen anticuerpos contra el A y B. Esto es lo que caracteriza a una persona quien puede ser donante y receptor universal. Pues resulta que al no tener ningún tipo de anticuerpo los del grupo A y B, ellos pueden ser los grandes receptores o se denominan receptores universales. Se les puede poner sangre tanto A como B. Finalmente, mejor dicho, A, B y O. Finalmente, los del grupo O, al tener anticuerpos anti-A y B, solamente pueden recibir sangre del tipo O. Y estos, al no exponer ningún tipo de antígeno sobre su superficie, pueden dar lugar a lo que es el donante universal. Es decir, estas personas que tienen este tipo sanguíneo se puede donar a cualquiera de estos tres. Existen los trastornos hematológicos, como son la anemia, la hemofilia y la leucemia. En la anemia, los glóbulos rojos o la cantidad de hemoglobina está disminuida, y esto asociado a diferentes situaciones patológicas, como pueden ser las anemias ferropénicas, las hemorragias, las megaloblásticas, las aplásicas hemolíticas, las perniciosas, talasemia y falciforme. Y la hemofilia, que es un trastorno de la coagulación, y la leucemia. Estas pueden ser linfoides o mieloides en sus fases agudas crónicas.
parte la terminología médica, que es muy importante para que todos ustedes lean. Y finalmente, esta nota que aclara que las presentaciones y videos son solo de referencia. Es responsabilidad de cada uno estudiar todo el contenido del tema. Incluye casos clínicos, el resumen, tablas, gráficos, dibujos, la terminología, la homeostasis, el envejecimiento, todo. En caso de dudas o preguntas, acceder a la plataforma Classroom en la sección de preguntas del tema. Y yo concluyo este tema con este gráfico que es parte de lo que algunos de nosotros hemos visto, una serie denominada Érase una vez la vida, donde consistía en seguirles la vida a estos glóbulos rojos que transportaban oxígeno en las espaldas y podemos ver que el torrente sanguíneo lleva lo que es la dextrosa, estos bichitos con formas de dulces, y estos otros que tienen forma de sal, que son los sodios. Es apasionante la sangre. Entonces, muchas gracias por escucharme. Un saludo a todos ustedes.